Yo no tengo en mi agenda la renuncia, reitero. Después de toda la presión y cuando comenzamos a escuchar todo, empezamos a correr de un lado para otro, tratando de tomar decisiones sabias y de no rendirnos. Algo que dijimos desde el principio fue que si nos sacaban de ahí, van a sacarnos la fuerza. Con la honorabilidad intacta y el respeto del señor presidente a mi persona, me hago a un lado y digo, misión cumplida. Gracias. Justo uno de los colegios que pertenece a la organización se derrumba una parte que es el Colegio Nuestra Señora. Y nosotros le reclamamos eso a la ministra y ella respondía a través de la prensa diciendo que a ella no le compete porque ella no maneja los fondos de FONACIDE. Y nada, fue la gota que colmó el vaso. Nosotros al dar el plazo de 48 horas, nosotros ya teníamos planeado todo eso, pero no el qué colegio exactamente. Lo que se puede contar, ¿cuál era el plan? Esa tarde estuvimos planeando, concretando todavía en qué lugar íbamos a hacer, porque no queríamos tampoco estar en un colegio donde le pueda afectar a alguien la toma que hagamos, ni tampoco invadir la privacidad de nadie, ingresar en un colegio violentamente, nada. Lo que sí que decidimos que sea acá, puesto a que es uno de los primeros colegios donde la mayoría de la organización son de acá, del colegio. Y lo que sí que decidimos y vinimos y dijimos en ningún momento vamos a violentar nada, no vamos a romper candado, ni puerta, ni nada. Ese fue el trato. Y dijimos vamos a dejar todo en manos de Dios. Encontramos la puerta abierta, la que está allá, la más chiquitita. Estaba abierto ya ese. ¿Qué fue eso? A las 8 de la mañana. Y después ingresamos, ves que era un día sindical, de jornada sindical acá. No había clases. Pero, ¿coincidencia el día sindical o dijeron vamos a aprovechar que es día sindical? Dijimos eso por el hecho de que sabemos que acá es escolar básica también y hay niños pequeños. Y nosotros no podemos venir a tomar un colegio donde hay niños adentro. Entonces vinimos y coincidentemente sí encontramos el portón abierto, porque nadie tenía el candado ni nada de acá. Después al ingresar sí el segundo portón estaba totalmente candadeado. Pero ¿qué pasa? Era un poco bajito, alto y había un hoyo. Y todos nos arrastramos para entrar por el hoyo, para poder ingresar al colegio. Una vez adentro nosotros empezamos a cerrar las entradas, teníamos nuestros propios candados y nuestra propia cadena y candados. Cerramos con las sillas, nosotros siempre repetíamos no romper nada, no romper nada. Llenamos de banquitos las entradas y sillas. Una vez todas cerradas las entradas, nos quedamos adentro y dijimos, volvemos al plan. El plan era quedarnos todos sentados los 25 o 26 que estábamos ahí y dar clases cívicas, hacer como un debate de lo que viene a ser la problemática actual. Y nada, nosotros sabemos que la prensa nos llamaba y quería saber dónde estábamos, ¿verdad? Entonces eso íbamos a hacer. Ahora, están pateando la puerta. Escuchamos que rompen la puerta. Ahí sí entró realmente la atención a nosotros. Ahí está, ahí está, ahí está. Están rompiendo, forzando, están pateando y golpeando esta puerta. ¿Y luego quiénes son los que están haciendo algo? Bueno, escuchamos que se rompía la puerta en un patrimonio histórico y por algo ya están rompiendo. Si no tienen buenas intenciones, dijimos. Y quisieron violentar la segunda puerta y sí o sí iban a entrar en cualquier momento. Entonces dijimos nomás, no, de acá no nos movemos. Y ahí fue cuando nuestro compañero Ever dijo, acá salimos a la fuerza, pero a nuestra voluntad no vamos a salir. Vamos a salir. Así van a resistir a salir. Claro, esa es nuestra manifestación, esa es una forma de expresar el enojo que tenemos. Y lo que sí que del susto, unos corrieron arriba, otros se fueron hacia una aula de la izquierda y nosotros corrimos directamente hacia esta aula. Fui yo la que corrí, corrimos juntos y no conocíamos, yo no conozco el colegio,
Y coincidentemente justo había baño ahí. Pero yo a las 7 de la tarde recién me di cuenta que había baño. Yo decía ahí en la ventana, acá no vamos a salir nunca, ¿verdad? Pero hasta que renuncie Marta. O sea que fue así. Decía porque quería realmente conseguir mi objetivo sin importarme nada. Mira, los 10 que se quedaron en el aula eran los únicos que estaban dentro del colegio en el patio. No, nosotros éramos más. ¿Qué pasó de los otros? Y eso es lo que eso es lo que nosotros después adentro nos enteramos, que salieron por la muralla nomás ya, por el miedo que les causó, porque nosotros tuvimos la oportunidad de venir al lado donde había ventana, ellos no. Y nada, una vez adentro empezábamos a ver la gente que venía y después los policías y lo que sí que nos hicieron llegar la información de que íbamos a ser imputados. Generar actos de violencia a una multitud hacia bienes o las personas constituye perturbación de la paz pública. Y ahí nos preguntamos cómo, si somos menores no nos pueden imputar, entre otras cosas, a nuestros padres. Déjale pasar al padre de familia. Déjale pasar al padre de familia. Dale. Porque ya tomamos una decisión. Nosotros ya pedimos hablar con ella. El momento del diálogo para nosotros ya terminó. Decidimos quedarnos ahí. Y pasaron un día, pasaron 2 días, pasó el tercer día, renunció. Y el cuarto día nos quedamos hasta el mediodía hasta que recibí una respuesta de que iban a firmar. Dentro de lo que se maneja, lo que ustedes están planeando, organizándose para la toma de ese día, ¿estaba pensado encerrarse en un aula o la idea no era la reunión en el patio? La idea solamente era la reunión en el patio. Fuimos suficientemente astutos también porque acá gritamos auxilio. De acá nosotros gritábamos auxilio, sino que gritábamos por el hecho de que sabíamos que había gente que puede tratarnos con violencia, o sea, ellos. Entonces sabíamos también que si la prensa grababa, ellos no nos iban a tocar un pelo. El primer día y noche, ¿qué comieron? Bueno, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, ya una vez adentro de nosotros, la gente ya empezaba a aparecerse. Hay que apoyarle. Hay que apoyar y apoyo. Primero nuestros compañeros nos mandaron empanadas. Nosotros en serio nos moríamos de hambre porque ya nosotros sin desayunar luego vinimos así porque todos estábamos apurados. Y después la ciudadanía ya empezó a acercar sus donaciones, empezaban a mandarnos sándwiches, empanadas y así jugos. Después de la noche ya nos empezaron a llegar ya la gente. Sin esperar, yo miraba por la ventana y yo veía una multitud de personas hasta acá y cubriendo todo allá. No. Para bañarnos realmente el segundo día recién nos bañamos porque demasiado frío hacía, no había canilla, o sea, no había ducha, solamente había una canillita. Pero como era necesario también la limpieza, la higiene, recurrimos a bañarnos en esa canillita. Algunos cargaban agua en la botella, en un vasito, se agachaban ahí, simpático era otra vez, porque como después nos contaban cómo se bañaban, ¿verdad? Y nada, con vasito y eso sí, encima. ¿Alguna otra cosa curiosa que pasaba acá? Los compañeros que ve que nosotros nos dividimos acá las mujeres y acá los hombres, y los hombres como roncaban. Parecía que estaban arrancando una moto y nosotros no podíamos dormir de ellos. Había el que se encargaba de colocar la comida bien, estábamos los que poníamos todo bien ordenado en las botellas, después el que limpiaba el piso, el que limpiaba el baño, el que le calmaba a todos, el que hacía un rato que no íbamos a descansar a la prensa, ¿verdad? Nosotros no podemos, nosotros no somos parte de esto. Nosotros lo único que no queremos es que haya violencia. Se habló mucho de los políticos detrás de ustedes. ¿Qué le puede responder como líder de las organizaciones? ¿Hubo o no injerencia política en esta toma de colegio? Algo que realmente a todos nos molestó fue eso, pero ahí nos dimos cuenta de cómo el país subestima a los jóvenes. Porque ellos decían, ay no, se expresan bien, es porque están adoctrinados. O sea que vos no podés agarrar un libro y leer y expresarte bien, y leer historia y darte cuenta de la realidad de tu país, ver el noticiero, ver el periódico y saber que cada día la educación desciende. Eso es lo que nosotros realmente vamos a recalcar y vamos a decir. No necesitamos ningún político que venga y ponga su sucio dinero a nosotros para que hagamos algo por el país. Que no estamos en ningún partido político. Ahora, por ejemplo, a mí me dicen que soy política, ¿verdad? Por lo que hicimos. Está bien, la política sana está bien, pero a mí no me llama la atención ni el azul ni el rojo. O sea que si nosotros en ese momento decidimos quedarnos fue decisión de todos. Si decidimos entrar en esa ola fue decisión de todos. Si decidimos plantarnos fue decisión de todos. Nadie vino y nos dijo, no, quédense más. O no. Nosotros decidimos eso. ¿Todos los políticos te llamaron en las últimas horas?
sé, no llamar, no. Sí, mensajes así por el Facebook, cosa que no respondo nada más. Así de simple. Porque no estoy interesada. De hecho, advierto yo antes que nada que no me llama la atención, no estoy interesada. Entonces creo que en ese sentido muchos no me van a contactar a mí. Al menos conmigo. ¿Te invitaron a formar parte de un partido? ¿Qué exactamente te pusieron? No, un hola, sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, te vi y cosas así que yo conozco quiénes son, ¿verdad? Están en el partido político porque se escuchan sus nombres, ¿verdad? Pero no respondo por el simple hecho de que no me llama la atención. ¿Cómo lo sentiste, Carte, cuando ustedes iban contando todos estos reclamos y problemas? Veía que tenía una intención de colaborar, o sea, es obvio por la firma del acuerdo, pero lo sentiste así, cómodo con ustedes, incómodo en un momento dado. Realmente mucho nos llamó la atención, parecía que estaba un poco incómodo, o sea, no entendíamos. Después sí ya empezó a hablarnos. En la primera sí nos llamaba mucho la atención porque estaba muy callado, demasiado callado, que todos ya nos tensionamos, pero luego ya nos demostró que sí, que nos respondió también a nosotros. Al aula específicamente, ¿para vos qué significó esta aula? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te pusiste a reflexionar? Sí. Ahora, por ejemplo, yo estoy acá y para mí ya no es como una vez vine y miré nomás el colegio, que pasé acá enfrente. Para mí ahora ya tiene un significado ya mucho más. Un significado histórico, sentimental, un significado grande que ese famoso Shemo Birimba. Señor Dios, te agradezco por darnos la oportunidad de dar un paso gigante para nuestro país. Realmente, ¿qué más te mantuvo firme vos? Mi fe en Dios. Mi fe en Dios. Te cuide, que te diga que todo salga bien de lo que están buscando. ¿Qué le decías a Dios? Oraba a la noche y le pedía que si esto era su voluntad, que nos ayude a mantenernos firmes, que si esto era su voluntad, que salgan bien las cosas. Y Dios iba demostrando realmente su fidelidad y que sí era su voluntad, porque en ningún momento decaímos, en ningún momento quisimos rendirnos. Y ni por más que nos enfermamos el último día y muchos ya tenían diagnóstico de fiebre, taquicardia y cosas así, no es que nos pasó algo grave ni nada, sino que siempre seguíamos firmes y juntos. ¿Tú hiciste una oración especial? Sí, marchamos frente al Menquia y oramos. Con la honorabilidad intacta y el respeto del señor presidente a mi persona, me hago a un lado y digo, misión cumplida. Gracias. ¿Sentiste dentro tuyo, o sea, qué es lo que sentiste cuando estábamos acá, estaban los medios en el momento de la renuncia de la ministra Lafuente al mediodía? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando escuchaste que renunciaba y qué te pasó por la cabeza? Se me pasó por la cabeza que va a sonar extraño la imagen de Stroessner derrotado. ¿Por qué? Porque ves que generalmente antes no se le escuchaba al pueblo. Era lo que el presidente decía nada más, lo que el gobernador, el que era mayor que los demás, decía y solamente eso se hacía. Pero esta vez se escuchó la voz del pueblo. ¿Cómo fue la salida acá al reencuentro con tu familia? Eso fue lo más, no sé, lo más impactante, porque salimos ahí por la puerta y la gente estaba así todo alrededor de nosotros y gritaban, nos decían muchas cosas lindas. Señor Dios, te pido por favor sabiduría para cada cabeza que sea de nuestro país. Pedimos por los políticos de este país que ellos se dejen de enriquecer sus bolsillos. Te pedimos por la señora Marta Lafuente que tú remuevas su corazón y que le hagas de sabiduría y entendimiento, que entienda que no hicimos esto por maldad, sino por justicia, Señor. Pasamos malos momentos cuando la policía entró a mi colegio, cuando rompió esa puerta que representa la fuerza de nosotros. Estábamos así, todos nos cuidamos entre todos. Cuando llegó la policía trabajamos en equipo. Cubrimos la entrada, eso fue trabajo en equipo. Si nosotros trabajábamos de a uno, nada. Si estos jóvenes no venían acá a apoyarnos, nosotros somos un país. La unión hace la fuerza. Este no es el final, este es el comienzo. Esta es solo la batalla. Esto recién empieza, chicos. Es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer para los demás compañeros. Y si hay que repetir, vamos a repetir.